Saludos, mi nombre es Sergio Alejandro Arias Peñalosa y a continuación abordaré la simulación de un accesorio hidráulico, en este caso una T igual 2 pulgadas de acero inoxidable de tipo butt welding, en el que las dimensiones se realizaron a partir del catálogo suministrado tuboaceros y a los que se le adicionó unas tuberías acordes para poder analizar la simulación y el comportamiento del fluido interno para el presente proyecto en un inicio agua. Aquí se puede observar que inicialmente se tiene 0,7 metros por segundo en las tuberías inferiores, que sería la entrada del agua. Esta convergerá para producir un flujo en la tubería superior. Se aprecia que aumenta la velocidad de 0,7 metros por segundo a inicialmente en torno a 2 metros por segundo y luego se estabiliza a 1,4 metros por segundo. ¿Por qué ocurre esto? Esto era de esperarse, ya que de acuerdo al principio de continuidad, pues al final el flujo másico de entrada de esta tubería con esta tubería, la suma de ellos será igual al flujo másico de salida de la tubería superior. Al ser las tres tuberías de 2 pulgadas de diámetro, tendrán una sección transversal, es decir, un área igual entre ellas. Y de acuerdo al principio de continuidad, el flujo másico 1 más el flujo másico 2, que serían las entradas, tendría que ser igual al flujo másico 3 de salida. Y como el flujo másico es igual al caudal por el área, como las áreas son iguales, quedaría que el caudal de entrada 1 más el caudal de entrada 2, que sería el mismo, ya que está a la misma velocidad y la misma área, va a ser igual al caudal de salida. Considerando un fluido isotérmico, entonces queda que las velocidades de entrada, es decir, 2 veces la velocidad de entrada, será igual a la velocidad de salida. Por ende, la velocidad de salida se espera que sea el doble de la velocidad de entrada. Esto, claro, se debe a este principio de continuidad. Pero ¿por qué inicialmente se encuentra este color rojo y luego este color amarillo? Inclusive, si observamos la animación, se aprecia que el fluido se encuentra desarrollado libremente, luego en esta convergencia se produce este color rojo característico y luego se estabiliza en amarillo. Ocurre que debido a las propiedades hidrodinámicas en general, en torno a la superficie se encuentran las velocidades menores, ya que el punto, la interfase entre una superficie sólida estática y un fluido es cero. Luego se va desarrollando pues una capa límite laminar y luego el fluido libre. Entonces, en el centro es donde confluye y se encuentra el seno del fluido libre. Por ende, tiene la capacidad de poder desarrollarse libremente y alcanzar inicialmente las velocidades mayores. Pero a pesar de que en esta zona de convergencia se encuentran las líneas más rojas, es decir, las velocidades mayores, se observa que en torno a la superficie se encuentran las velocidades menores, menores incluso a 1,4, es decir, en torno a 1,1. Y pues debido al desarrollo del fluido como tal a lo largo de la tubería, pues esas diferencias se irán atenuando hasta que se encuentra en un equilibrio termodinámico pues más estable, donde en promedio todos están en torno a 1,4 metros por segundo, como era de esperarse. Ahora bien, si se cambia el fluido por aceite, lo que vamos a hacer aquí es cambiar en General Settings el tipo de fluido y vamos a adicionar un fluido de tipo no newtoniano. Para este caso en cuestión se utilizará olive oil, que sería aceite de oliva, y se elimina, se descliquea el agua. Al aplicarlo y volver a realizar la simulación, se espera un momento a que ocurra. ¿Y qué se debería esperar aquí? Bueno, el principio de continuidad no debería variar. Así que si se considera que se encuentra a 0,7 metros por segundo las entradas, pues la salida nuevamente debería estar a 1,4 metros por segundo.
Este tipo de cambio entre un fluido y otro sería más relevante en caso de considerar eh, pérdidas, por ejemplo. Porque si se considerasen pérdidas, una simulación un tanto más realista, pérdidas por tubería, pérdidas por accesorio, o existiese una variación inclusive del diámetro que pudiese llevar a una reducción o un aumento, allí importaría, por ejemplo, la viscosidad. Vamos a observar lo que se ve aquí en Flow Trajectories. Aceptamos todo. Y bueno, se observa, en términos generales, un aumento de velocidades. ¿Qué ocurre aquí? Es bastante interesante. El fluido efectivamente se encuentra en torno a 0,7 metros por segundo, pero no se encuentra tan uniforme. ¿Por qué ocurre esto? Porque el aceite de oliva es un fluido más viscoso. Y en los fluidos más viscosos existen fuerzas viscosas de Newton, lo cual puede conllevar a que exista una heterogeneidad ligeramente mayor en cuanto al desarrollo del fluido. Es decir, al fluido le cuesta más tiempo en desarrollarse y en presentar un comportamiento más homogéneo. Por eso es que se observa que ocurre el mismo comportamiento en el sentido de que las velocidades en la convergencia hacen que se aumenten y se dupliquen, pero se aprecia de que inclusive al finalizar estas tuberías que se hicieron con unos 500 milímetros, ¿sí?, se ve que existe esa heterogeneidad, donde cerca de la superficie está en torno a 0,6, 0,5 y en el centro un fluido más rápido. Así que lo que podemos decir es que en términos generales ocurre lo mismo en el sentido de que debido al principio de continuidad y considerando un fluido con una densidad constante y debido a la red de la sección transversal, la velocidad de salida termina siendo el doble de la velocidad de entrada. Pero este fluido, por su viscosidad y sus propiedades físicas diferentes, le cuesta más tiempo en desarrollarse y por ende se ve una mayor dispersión, un gradiente de velocidades en un mismo punto. Tal vez si se trabajaran con unas tuberías más largas, se pudiese observar ese comportamiento de un fluido más desarrollado con unas propiedades en el seno del fluido más uniformes. Gracias por su atención.